¿Ven mi pizarrón? ¿Lo están viendo? Sí, sí, se puede ver. Sí, sí, se ve. Bueno, siempre pregunto porque a veces no se ve. Espero que no pase lo que pasó esta mañana dando clase, que se me apagó la máquina, así que si se me desconecta la máquina no se vayan, que es un problema de mi propia máquina, se desbordó hoy en la mañana. Bueno, hoy comenzamos con el tema de registros, ¿sí? Entonces, registros. Bien. ¿Qué es un registro? ¿Alguien me podría definir el concepto de registro? ¿Alguien lo sabe? Así compartimos un poco de participación. Según lo que dijo usted, profe, almacenamiento de datos. A diferencia de los contadores, estos no circulan los datos, sino que los guardan en una memoria. Exactamente. O sea, el concepto de registrar, si vamos al concepto de la palabra, es tomar nota, retener, memorizar. Bien, entonces un registro es aquel dispositivo que memoriza, o sea, memoriza, vamos a poner, digamos, algunas ideas, memoriza datos, desde ya. O sea, memoriza datos. Y en ese concepto de memorizar los datos, puedo tener, o lo dejo tal como está, o sea que los puedo transmitir tal como los recibo, es decir, memorizo los datos y los entrego, vamos a ponerlo así, entrego como los recibo. Bien, es decir, esto sería, lo estamos hablando de palabras muy simples, no nos estamos haciendo con conceptos muy complicados. Y o bien memorizo los datos y los convierto. Convierto datos. Uno dice, ¿en qué los convertís los datos? Bueno, no los devuelvo tal como los recibo. O sea que no los devuelvo como los recibo. Bien. En síntesis, tomen nota de esto como tener una idea. Alguien me pregunta qué es un registro y le puedo hacer una descriptiva de lo que es. Almacena información. Y alguien te puede preguntar, ¿un registro es una memoria? Un registro sí es una memoria, ¿sí? Entonces, un caso clásico que yo puedo hablar de una memoria, porque ¿qué tendríamos en la memoria? O sea, yo me podría ir a hablar de una memoria. Bien. Y en esa memoria voy a pensar que tengo una hoja de papel, ¿sí? En donde cada renglón, y ya los voy a ir acercándome un poco al tema de programación, que todavía tenemos que hacer un trayecto un poquito más largo, pero ya estamos ahí, que para mí una memoria, como la que tengo acá, almaceno bits, es decir, que para mí cada renglón es lo que nosotros lo vamos a llamar en el futuro posición de memoria. También denominado address, ¿sí? Siempre la van a ver como con digamos la abreviación como ADDR, ¿sí? Esa posición de memoria, ese lugar, yo almaceno datos, es decir, yo tendría que determinar que cada renglón que tenemos acá almacena información en bits. Entonces yo lo que voy a hacer, que cada línea, cada posición que tengo en esa memoria, para mí es un registro. Es decir, que cada línea, la que estoy marcando acá, es un registro. Porque almaceno datos. Entonces cada renglón almaceno datos. Entonces yo cuando almaceno esos datos, esos bits, siempre los nomenclamos con un subíndice, como bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5.
digamos, acá uno dice 17 memorias así, con 6 bits, ¿no? Siempre somos de 8, de 16. La longitud normalmente es la palabra, esa palabra está puesto en lo que nosotros habitualmente lo vamos a llamar byte, ¿sí? Todo este largo, aprovecho como para ir conectando temas. Esto es lo que para mí es word, ¿sí? O palabra, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos palabra. La palabra está nomenclada. Este que tiene su índice sub 0 es el menos pesado que este que tiene 5, que es el más pesado. Fíjense que acá rompemos un poco el paradigma del DCBA, ¿no? Lo que uno a veces está muy acostumbrado a ver. Entonces sabemos que el registro almacena números, ¿sí? Palabras, puede ser un 1, 0, 1, 1, 1, 1. No importa hasta ahora, digamos, qué representa eso vino de algún lado, alguien lo agregó, es decir, que a un registro hay dos etapas en el registro, en el proceso de registro, lo voy a poner acá, ¿sí? O sea, tengo un proceso en el registro. Vamos a anotar así. O sea, con este proceso de registro puedo tener dos etapas, dos fases. Una etapa que tiene que ser lo que se llama escritura, y otra etapa que se va a denominar lectura. Viene a decir, esto lo tenemos que tener bien presente. Entonces, para mí, escribir, ¿sí? Entonces, siempre me va a aparecer con la letra W, y lectura, read, ¿sí? Que le vamos a poner la letra R como para una identificación. Hasta ahora fíjense que es bastante sencillo. En realidad lo que estoy relacionando que el tema del registro por sí solo tal vez que no tiene un peso tan determinante como para ver en una etapa más elaborada en un circuito mucho más complejo. O sea, una memoria, alguien la escribe y alguien la lee. Después uno podrá llegar a evaluar si la lectura, en el proceso de lectura, esa fase de lectura, esa información se destruye. Uno dice, ¿cómo? ¿Lees algo y se destruye? Sí, sí, sí. Hay circuitos después internos que hacen que esa lectura o eso lo que estás leyendo no se destruya, que se mantenga. Pero bueno, habrá algunos elementos en juego donde tenemos que salvar la información almacenada, ¿no? Además también hay una cuestión de tiempo, depende de la tecnología que estemos trabajando. Puede ser que la información dure muchísimo tiempo y hay otra tecnología, más de la línea MOS, por ejemplo, que es más capacitiva, que pasado un tiempo se pierde la información y hay que hacer lo que se denomina, habrán escuchado en las computadoras, el refresh, el refresco, refrescar la memoria. Entonces, es como que yo almaceno información y hay todo un proceso de conservar esa información en la memoria, si no, realmente se pierde. Esto, digamos, un poco el tema de la aplicación, pero volvamos un poquito desde el principio, no quiero confundir demasiado, es decir, que habíamos dicho que el registro memoriza datos, un ejemplo es la memoria, la tenemos acá abajo, y tengo dos, digamos, conceptos. Entrego la información tal como la recibo o la convierto, ¿sí? No la devuelvo tal cual como la recibo, o sea que la estoy alterando de alguna manera. Entonces voy a pasar a otra página. Entonces, ¿cómo clasificaría los registros? Los registros, vamos a poner así, registro, existen de dos tipos. Los llamados estáticos, bien, estático, quieto, y lo que se llaman registros de desplazamiento. Normalmente, shift. Un poco creo que viendo
esta definición que tenemos en el pizarrón, estamos considerando que le estoy dando un poco la punta de esto de recibir datos, dejarlos tal como están, y otro, que sería el otro registro, recibir los datos y devolverlos en forma diferente. Entonces, lo que voy a dibujar ahora serían circuitos conceptualmente básicos, digamos, de concepto. Uno dice, bueno, pero acá le faltará algo, a un detalle. Bueno, sí, de hecho, cada vez que lo queremos detallar más a nuestro circuito de base, vamos a tener más compuertas, más elementos y después perdemos un poco la óptica o lo que realmente queremos demostrar. El tema que voy a desarrollar serían los dos registros, tanto el estático como el shift register, que sería el de desplazamiento, en donde normalmente también me va a servir para hacer algunas funciones de tipo matemáticas, medias aritméticas, o complementos de repente. Bueno, veremos a ver cómo avanzamos un poquito y repasar algunas cosas del año pasado, ¿no? Sistema de numeración, los hexadecimales, temas tan apasionantes de técnicas digitales. Profe, Sí, pregunta. decime. Esas abreviaciones como ADDR o WR, static, todo eso, ¿qué nos va a ayudar para cuando veamos programación, que así se escribe? Sí, porque esos serían los pines propios del integrado. Ah, ok. Bien, entonces ya los estoy acostumbrando a que les resulte familiar poner el write, el read, ¿sí? Entonces les va a servir. O sea, de a poquito los estoy humedeciendo con el contenido de lo que va a venir a futuro. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vamos a ver el registro. Vamos a poner acá registro estático. Bueno, el registro estático, primero y principal, lo voy a pensar de la siguiente manera. Por ahora ahí me va a decir, ¿y qué hay adentro? No te preocupes todavía. No desesperar, que ya llegará el momento de desarrollarlo más. Ahora mismo, no es que me voy a tomar todo el día y les voy a decir, bueno, quédense con la intriga, ¿no? Bueno, vamos a poner así, 4 casilleros. Cada casillero que estoy dibujando, cada casillero es una unidad de almacenamiento, ¿sí? Esto es lo que uno lo llama unidad de almacenamiento. Vayan tomando nota porque yo después voy a ir borrando sobre el mismo dibujo, ¿sí? Uno dice, ¿qué puede ser una unidad de almacenamiento? Bueno, unidad de almacenamiento es como que vos le ingresás un valor acá, lo va a retener ese valor y después sería interesante que lo devuelva. O sea, esto sería el proceso de entrar, entra, debería grabar, ¿sí? O retenerlo. Y después la otra etapa sería, perdón, acá fue entrada, vamos a poner así, y acá le vamos a decir salida. Bien, esto sería, digamos, un poco el concepto de registro estático. Entra, graba y devuelve. ¿Sí? O sea, si grabo y no lo devuelvo, recuerde, si entra y grabo, esto sería, lo que estoy marcando acá, sería el concepto de escribir. Estoy escribiendo. Y en el momento que sale, fíjense que no lo estoy relacionando con el grabar y la entrada, en el momento que sale, estoy haciendo lo que se llama el read, ¿sí? La lectura. Que ahí habíamos dejado la duda si esa lectura era destructiva, se destruía, se conserva, bueno. Esto será, digamos, un tema cuando ya desarrollemos un poquito más el tema de las memorias, ¿no? Entonces, digo, bueno, tengo todo esto, voy para atrás como para limpiar el dibujo. Esto es lo bueno que tiene trabajar con el pizarrón, ¿tá? Volvemos al estado original. Acá me emocioné, ahí está. Entonces, para mí esto sería un registro. ¿Cómo sería el funcionamiento? Bueno, acá tendría el bit 0, acá tengo el bit 1, el bit 2 y el bit 3.
La información ingresa de esta manera. Acá estaría ingresando los datos. Y me los va a devolver de esta forma. O sea, entra de la misma manera como salen. Cuando entran de esta manera, se dice que lo estoy cargando, es una carga paralela. Bien. Pregunta muy simple, ¿cómo sale? De la misma forma que entra. Igual, exactamente. O sea que sería una salida paralela. ¿Sí? De a poco les voy dando sintaxis, hacemos un glosario de palabras. Entra y sale de la misma manera. Desde ya que todo este proceso tiene que estar sincronizado, es decir, no es que esto entra y lo pongo como yo quiero, sino tiene que haber algo, a un elemento de sincronismo. Desde ya va a haber una señal de clock en todo este sistema y también tendrá que existir a un elemento de control, vamos a ponerlo así, que me indique a mí el proceso de escritura y de lectura. Bien. Como estoy trabajando con un solo cable y acá puede ser que el read sea activo por 0 o al revés, es decir, acá lo estamos colocando en algo, concepto muy genérico. Tenemos entonces un clock, va a haber un elemento de lectura, un momento de escritura, así como ingresan los datos, salen los datos. Vayan tomando nota, voy despacio, que esto se entienda y que sea bastante claro. Lo más importante, uno dice, bueno, pero esta información ¿por dónde ingresa o por dónde viaja? Bueno, toda esta información, por dónde viajan los datos, se lo conoce con el nombre de bus. El año pasado, ¿se acuerdan que yo decía, este es el bus de datos, es el bus, o el bus? Decía, bueno, un poco era también para que la palabra le sea también conocida. El bus es el camino por donde viaja la información. Bien. Tomen nota, el bus es el camino por donde viaja la información. Podría estar preguntando, así lo vamos charlando, así no me encuentro solo. Esa información, ¿qué tipo podría ser de información? Por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser información? ¿Cómo qué? ¿Perdón? No, Esa información, se entrecorta. Esa información, ¿de qué tipo puede ser? ¿Cómo la podemos categorizar? Bueno, les voy a dar una mano. Puede ser, si hablo de humedad, puede ser velocidad, puede ser tensión, puede ser corriente, pueden ser elementos físicos. Sí, físicos, mira. Lo vamos a poner como datos comunes, datos. ¿Sí? Y esos datos, como vos decís, le podemos dar algún tipo de nivel, decir, bueno, mira, datos que puede ser. Datos físicos, por ejemplo, elementos físicos, como va a seguir tu mismo ejemplo. Físicos, ¿sí? Puede ser tensión, puede ser corriente, presión, velocidad, es decir, puede ser cualquier tipo de elementos. Puede ser números para cálculos, ¿sí? Puede ser de distintos tipos. ¿Qué otro tipo de información puede viajar por acá? A ver. Y algebraicos, pero abarcarían los números también. Claro, exactamente. Serían datos. Otra información que podría ser lo que nosotros llamamos control.
¿sí? En control, ¿qué puede hacer un dato de control para una computadora? ¿Qué pregunta, no? Bueno, les comento. Una ubicación puede ser. La ubicación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, vamos a hacer así, control. Vamos a hacer, a ver, ¿esto qué sería? ¿Qué es? ¿Escribir? Leer, claro, exactamente, escribir, leer. Como dijo el compañero acá, hasta le voy a poner así, miren, sumar, restar, Activar puertos. activar puertos, muy bien, esto me gusta. Desplazar datos, activar puertos. Ahí pongan también esos ejemplos que, obviamente que el bus ya deja de ser bus de datos, ya los bus van a tomar un nombre particular. O sea, vamos a tener bus de datos, bus de control, y falta un bus que tal vez que no nos va, en este momento no nos va a servir demasiado, es el bus de dirección. El bus de address. Es el que selecciona el renglón, que selecciona la posición de memoria. Perdón mi letra de médico, pero lo voy hablando para que se vaya entendiendo. Sí, básicamente nosotros como información en una máquina pueden ser los datos, puede ser el control o la dirección. Habilita, deshabilita puertos, que esa me gustó. Habilita la operación de suma, la operación de resta, desplaza un dato. Después, el que sabe programación seguramente me está entendiendo por qué hablo de desplazamiento de información de datos para derecha e izquierda. Leer, escribir. ¿Tá? Es decir, estos son elementos de control. ¿Quién lo hace? No importa por ahora. Alguien lo hace y lo hace bien, si no, no podemos calcular nada. Y después tenemos los datos, ¿no? Me viene la humedad, me viene la temperatura, los impuestos, es decir, bueno, esos son datos totalmente importantes. Algunos será que uno no los quisiera tener en cuenta, pero esto viene por los buses. Entonces, desde ya, cuando estamos trabajando con el tema de los buses, viene bus de información o un bus de datos y lo devuelve de la misma manera. Uno dice, bueno, a ver, ¿y qué es lo que tiene adentro esto? Bueno, vamos a trabajar a un flip-flop. Recuerden, siempre lo que estoy armando es conceptual. El tema está que desde ya uno lo podría comenzar a agregarle cositas, ¿sí? Pero vamos a comenzar, digamos, desde una etapa básica. Acá tengo 4 casilleros. Voy a pensar en 4 flip-flops. Vamos a poner 4. Y una característica muy particular de estos elementos, son todos sincrónicos, es decir que vamos a tener una línea de clock como registro. De hecho, les repito, como registro, digo, estamos hablando de registros, de ya, como un contador de tipo sincrónico. De hecho, los registros son contadores, son como primos muy, muy cercanos. Tengo el clock. Y lo que le voy a agregar acá, voy a aprovechar de poner unos colores como para identificarlos. Esto lo voy a poner como si fuera una salida. Mientras que lo estamos dibujando, les voy contando un poco. A veces pasa que por una cuestión, digamos, de construcción del elemento, la información a veces entra y salen por el mismo lado. ¿Tá? Es decir, que esto se trabajaría con un concepto de multiplexación en el tiempo. ¿Se acuerdan el año pasado de los multiplexores? Bueno, es como que en un momento ingresa la información, tiene un sentido y en otro momento va a tener otro sentido diferente.
Acá vamos a tomar el concepto que viajan por caminos diferentes para, repito, para tampoco hacer que el dibujo se vuelva demasiado complejo. Para mantener un poco la estructura que habíamos visto en los contadores de tipo sincrónicos o asincrónicos, mi salida es Q. Esta salida depende de cómo ingresen los datos. Esta puede ser salida de datos. Lo vamos a poner como O. La O es de output. Acá ponemos O0, O1, O2, O3. Bien. Y como ingresan los datos, bueno, acá puede venir, digamos, la idea. Primero dice, y bueno, pero ¿esto qué es? ¿Es un flip-flop JK? ¿Es un flip-flop tipo D? Bueno, vamos a hacer que sean todos flip-flop tipo D. Tipo datos. O sea, mi celda, mi unidad de almacenamiento, ¿se acuerdan el cuadradito de la unidad de almacenamiento? Es un flip-flop. Bien. Entonces, sigo con el dibujo. Lo voy a hacer algo simple. Repito, tal vez que no siga mucho la línea del esquema, pero que se entienda cómo estoy armando el dispositivo. Y aquí, fíjense, acá sale 0. Acá podrían ser un input 0, un input 1, un input 2, un input 3. Bien, tomen nota, ahí tendríamos la estructura de un estático. Lo que le podríamos agregar es cómo le ordeno que cargo los datos, cómo libero los datos. Bueno, eso lo vamos a desarrollar un poquito más en el contador de tipo... Contador, perdón. Siempre les pongo ese nombre, casi estos primos cercanos. Un registro, el que viene un poco más elaborado después de este. Pero acá con un par de compuertitas se pueden usar las entradas de fuerza, el set, el reset o el clear y preset, dependiendo de la tecnología, para inicializar el dispositivo y tomar información. Pero creo que acá se entiende fácilmente que el dato ingresa de una forma, se devuelve de otra, pero lo que le faltaría, y eso sería algo interesante como para pensarlo, como una actividad para ustedes, y eso puede estar en el parcial, le puedo preguntar, dado una estructura estática, ¿cómo le pondría un read y cómo le pondría un write en el sistema? ¿No? No se preocupen, eso ya cuando lo estamos adelantando en los otros dispositivos se van a dar cuenta que es fácil, no es tan complicado. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a este registro estático? Bien, entonces fíjense que la unidad de almacenamiento que estoy teniendo acá es un flip-flop tipo D. Uno dice, bueno, pregunta, ¿no? Uno podría pensar, pero todas las memorias, la unidad de almacenamiento es un flip-flop. La respuesta, escúcheme, la respuesta es no. Existen dentro de lo que son las memorias, hay una memoria denominada caché en la máquina. Hay que poner acá. La memoria caché es una memoria conocida como memoria estática. Y esa memoria, que se llama estática, la unidad de almacenamiento es justamente un flip-flop. Cosas que les puedo ir contando, y lo voy contando con tranquilidad. Repito, esto vayan tomando nota, que es todo va sumando, todo se va a ir develando a medida que yo voy avanzando con estos temas. Esta memoria tiene una característica, que cuando yo cargo la información, mediante algún tipo de control, la información se almacena, la puedo leer y no se destruye. Es una memoria cuya lectura no es destructiva. Salvo que, mediante un tipo de control, ordena a todos los flip-flops resetearse y volver a su estado inicial. Pero la caché tiene la característica que la integración de unidad de memoria
es mucho menor que la memoria RAM propia del banco de RAM de la computadora, cuya celda de almacenamiento es de tipo más capacitivo. Se trabaja con un efecto capacitivo de transistores. Bien, entonces no es un flip-flop como lo que estamos manejando desde acá. ¿Alguna consulta? Y seguimos con los otros flip-flops y registros desde ya. ¿Consultas? Bien, seguimos. Vamos ahora a las otras estructuras de registros. Entonces vamos a algo que son los que se llaman registros de desplazamiento. Bueno, cuando hablamos de registro de desplazamiento, yo tengo que estar pensando en la forma de cargar, en la forma de ver utilidades, de desplazar un dato. Bueno, y esto le va a servir mucho cuando van a tener que programar. Es decir, si yo quisiera mover un motor paso a paso, hacer una secuencia de luces o de una determinada secuenciación, tal vez que desplazar los datos a mí me conviene. Nosotros podemos tener como dispositivos de desplazamiento, como registro, primero cargarlos, los puedo cargar de una manera y devolver de otra, entonces puedo tener estas estructuras. Vamos a hacer, siempre vamos a trabajar de nible, o sea, siempre voy a trabajar de a 4 bits, porque me resulta mucho más fácil para ejemplificar esto. Sabes que ustedes van a un libro y lo hacen de 8, para nosotros es exactamente lo mismo. Yo puedo tener lo que se denomina cargarlo de esta forma, o sea, cargarlo así, cargarlo en forma paralela. Claro, si yo lo dibujo de esta forma, como ustedes lo están viendo, dice, bueno, pero es un estático, es decir, usted lo pone en paralelo y sale en paralelo, sí, sí, pero tiene un truco. El truco es que yo puedo desplazar el dato para un lado. O sea, como que yo el dato podría desplazarlo de esta forma. O sea, lo cargo, puedo desplazar un dato y volverlo a sacar. Cuando voy a sacar el dato, desde ya, la idea sería, imagínense un ejemplo. Vamos a suponer un número 12. Ingreso el 1100. Esto es lo que estoy ingresando a este registro de desplazamiento. Ahora, si yo a esto lo corro un bit, o sea, voy a hacer un desplazamiento, voy a escribir esto, desplazo el dato a la derecha, esto es lo que nosotros llamamos write, ¿sí? A ver, vamos a ver qué pasa. Lo llevo acá y voy a desplazar el dato para allá. O sea, este 1 que está acá va a pasar acá. Este 1 que está acá va a tener que pasar acá. Este 0 pasa acá. Este se pierde. Es decir que yo a la larga, cuando estoy desplazando los datos, repito, voy para atrás para que se entienda un poco lo que estoy explicando. Yo voy a desplazar un bit. Es decir, este que está acá, este 1 que está acá, lo voy a poner acá. Este 1 que está acá, lo pongo acá. ¿Sí? O sea que estoy corriendo el dato en un bit, ¿sí? Así porque si yo me pierdo acá. Y este 0 lo pongo acá. O sea que desplacé los datos de esta forma. Uno dice, ¿y acá qué pasa cuando vos desplazas el dato? Acá lo tendríamos que llenar con 0. Acá va a ser un 0 de relleno. Es un 0 de relleno. ¿Yo cómo lo representaría acá? Le voy a poner un ganchito acá y le voy a poner 0. Hago una pregunta. Este número que está acá, en binario, ¿qué representa?
Piensen que siempre el bit que está a su derecha es el menos 12. significativo. 12. 12. Buenísimo, 12. Ahí lo anoto. ¿Y este? 6. 6. ¿Qué notan? ¿Qué hice cuando desplazo un dato a la derecha? Estás dividiendo por 2. Dividiste por dos. Estoy dividiendo por 2, fíjense. En vez de hacer todo un proceso de resta, desplazo un dato a la derecha y ya dividí por 2. O sea que desplazar un dato a la derecha, anótenlo, yo también me lo voy a anotar acá como machete. Esto divide por 2. Bien. Fíjense, hablar de un registro de desplazamiento tiene su ventaja. Otra forma que podemos encontrar los registros, después le voy a hacer la clasificación. Primero le voy a pasar por los usos. Supónganse que yo tengo esto así. Puedo cargar una secuencia, no importa por ahora cómo la cargo, cómo viene, ¿sí? Pero yo podría cargar un dato de una determinada manera y ese dato recircularlo. Bien. Imagínense que yo haría, no sé, supónganse, pongo un 1 acá, 0, 0, 0. Bien, recuerdan que siempre estamos con la línea de clock. Esto se llama, por ejemplo, registro autocirculante. Bien. Recuerden que siempre en el autocirculante, siempre hay una señal de clock como en el caso anterior. Y yo podría agregar, sacar los datos en forma paralela, ¿no? Como que tengo lamparitas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, mira, arrancamos con esta secuencia. ¿Cuál sería la siguiente secuencia? 0100 0, 1, 0, 0. La siguiente, 0010 0, 0, 1, 0. La siguiente, 0001. 0, 0, 0, 1. Bien, eso sería mi secuencia. Y esto, les digo, si estaríamos trabajando con un motor paso a paso, sería una secuencia llamada por onda. Con esto podría, digamos, trabajar manejando un motor paso a paso. Desde ya me faltarían los transistores, un par de cosas, pero trabajaríamos en una secuencia para un motor paso a paso. O sea, yo cargaría secuencias y podría hacer una especie de cartelera y hacerla rotar, más allá del número, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué número tenés ahí? Y ahí tengo, ¿qué número sería este? Si lo pasamos a número. El 8, 8. Este, el 4, este, 2 los, 2 y 1. y 1. miren, qué interesante, ¿no? Yo un poco para que ustedes vean la importancia de trabajar con números. Entonces, de acá podemos hablar de programaciones desde el punto de vista de bit. Es decir, bueno, quiero rescatar de 8 bits 4 que son de temperatura. Lo puedo desplazar de alguna manera los datos, tomarlos y procesarlos. Y el resto lo descarto. O lo conservo dentro del registro y voy moviéndolo como para tomar temperatura, humedad. Si trabajamos en 8 bits, tal vez que a 4 bits representan uno la temperatura y el otro la humedad, o la temperatura y el viento, tensión corriente. No sé, se me ocurre algunas cosas, pero recuerden que estamos trabajando a 8 bits y tal vez que no tengo tanta lo que se denomina resolución. Desearía trabajar con al menos como mínimo 16 bits como para que tenga una resolución interesante. O sea, pero para que ustedes vean la importancia de trabajar con estos registros de desplazamiento. O sea, son mucho más útiles estos que el anterior. Ojo, una memoria toma la información, la conserva y la devuelve de la forma que fue ingresada. O sea, realmente sirve, pero estos registros en particular se pueden encontrar en
en algunos elementos de una computadora como una unidad de procesamiento, ¿sí? Es decir, yo ingreso y quiero sumar, quiero detectar cosas y bueno, estoy moviendo bits de un lado al otro, tal vez que para mí esto no es tan transparente porque lo está haciendo la máquina, pero que se entienda, digamos, el propósito de trabajar con este tipo de elementos. ¿Alguna consulta por ahora que quieran hacer antes Yo de pasar a tengo los... una duda. Dale. Si haces un desplazamiento con un número impar, ¿te lo divide por Bueno, ahí 2 te o...? queda... Claro, ahí está el tema. Muy buena pregunta la tuya. Bueno, ahí tenemos que hacer un proceso diferente. O sea, vos rescatarías el entero y para el decimal ya tenemos que hacer un tipo de suma sucesiva, o perdón, suma sucesiva, resta sucesiva como para obtenerlo. Ahí ya tenemos que hacer otro tipo de procedimiento. Acá, si vos querés rescatar de alguna manera el entero, porque ponele que vos tenés un número, pero el entero, el número, las cifras más importantes son los que se encuentran a la izquierda, bueno, con este método lo podrías hacer sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, si ya tenés que trabajar en un proceso de aritmética, y acá se trabaja mucho con restas sucesivas. Sabés que en un lenguaje C, C++, esto no lo vas a ver tan en detalle, pero si estaríamos trabajando a un nivel un poco, no con la operación de división, sino estaríamos trabajando con la resta, que esto va a ser uno de los ejercicios que va a ser en programación. El dividir son restas, y bueno, ese resto, pasarlo a un proceso también de resta, hasta obtener, digamos lo que sería la resolución después de la coma, el decimal. ¿Está bien? Así que, buena la pregunta, pero ahí ya sería un caso más particular donde tenés que hacer un proceso más aritmético que de desplazamiento. Si acá es cuando vos querés salvar, por ejemplo, ponele, lo voy a hacer acá, si no lo estoy hablando mucho, que acá vos tenés dos tipos de bits y por acá vos vas a tener que hacer un proceso, vas a desplazar el dato, lo vas a tener acá y después lo vas a sacar el dato desde ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tenés un proceso. Y ese dato estaría circulando por acá, es decir, lo desplazo una vez, lo desplazo dos veces y lo puedo salvar. Y después ahí, bueno, generalmente acá iría una unidad aritmética y lógica, donde estaría haciendo los procesos y después los devuelve o lo saca por el puerto o eventualmente lo almacena en memoria. ¿Sí? Espero que Ok, te haya ok. servido. Sí, sí, entendí más o menos. Sí, no, es mucho. En realidad, vamos despacito. Fíjate que vamos por etapas, pero muchas cosas a veces no se resuelven. Acá, la aplicación, después vamos a ver si podemos implementar algo, pero no quiero aturdirlos mucho con ejemplos de programación, pero les digo, normalmente uno enmascara un dato, tapa cosas y hace todo un proceso, digamos, bit a bit, que es lo que se llama mucho programación en assembler o ensamblador, donde uno trabaja a este nivel. Ahora cuando estás trabajando un poco con alto nivel, es decir, con una sintaxis mucho más elevada, bueno, hay que tener mucho cuidado o pensar en el correspondiente hexadecimal, porque a veces tenés que trabajar con el hexa, tenés que trabajar con el equivalente decimal. Entonces ahí uno comienza a recordar, me acuerdo del trabajo práctico número 1 de Digitales 1, que hicimos todo esto. Bueno, un poco es la idea de reflotar estos conceptos. Bueno, entendiendo un poco cómo funciona esto, vamos a los ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de registro de desplazamiento y una clasificación, registro de desplazamiento. ¿Sí? Y vamos a evaluarlo desde el punto de vista de la carga, como lo cargo, que puede haber dos formas de cargarlo, que es la forma serie y paralela, y la otra que va a ser la salida, que también tiene el concepto de sacarlo en serie y también en forma paralela. Entonces, para el primer caso, vamos a pensar en lo que se llamaría carga,
vamos a poner así, carga paralela, salida paralela. ¿Cómo lo voy a pensar al dispositivo? Bueno, y acá, cuando comienza a dibujarlo, va a decir, ah, pero esto ya lo vimos en un diseño. Bueno, hay un circuito que ustedes han realizado que es un registro. Ahí, pegó en el palo. Vamos a trabajar con el ejemplo de 4 bits. Yo mientras que ustedes van copiando, voy contando, voy charlando un poco, así hacemos un poco distendida la clase. A ver, siempre les voy a repetir algo. Es decir, siempre a los circuitos les va a faltar un detallecito por una cuestión de que no lo vamos a hacer nada tan complejo, pero que el concepto esté bastante claro. Bien, lo vamos a armar así. Hasta ahora se entiende, ven que acá tenemos la línea de clock. Fíjense que en ningún momento le puse el tipo de flanco, porque yo interpreto que si un flip-flop de flanco ascendente, todos serán ascendentes, o si uno es descendente, todos serán de tipo descendente. Perdón. Le voy a poner que son D. ¿Dónde vimos esto así, dibujado? En el último ejercicio de la anterior clase. Exacto, el contador Johnson. Ese mismo. Exactamente. El Johnson es un registro. Bien. Bueno. Le vamos a agregar acá las salidas. O sea, yo voy, digamos, por el camino fácil, ¿no? O sea, no me quiero complicar la vida. Digo, bueno, que la salida sea así. Hemos dicho que sea la salida paralela. Bien, ahí lo tenemos. Y bueno, acá viene algunos temas. Digo, ¿y cómo cargo esto? ¿Lo cargo por el primero? Fíjense que, ¿cómo cargo los del medio? Es la duda. Bueno, normalmente lo van a ver mucho. Voy a utilizar las entradas forzadas, el set y reset. Recuerden que las entradas forzadas, me la pongo acá, las entradas forzadas, tenían distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la línea CMOS, hablábamos de set y reset, que no tenía nada que ver con el tema del flip-flop. Y cuando hablamos de la línea TTL, hablamos de preset y clear. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando estamos trabajando mucho con estos ejercicios, siempre estamos muy abocados a la línea de la línea MOS. Entonces, por eso a veces hay una especie de favoritismo de poner estas nomenclaturas acá. Acá me olvidé, acá podríamos poner O3, O2, O1 y O0. A veces figuran como data input o datos, es decir, eso depende mucho de quién lo esté explicando. Y vamos a poner acá 4 compuertas AND. Bien. Entonces, por un lado, voy a ingresar una de las patitas de la compuerta AND, voy a ingresar el dato, lo que voy a llamar, no sé,
En este caso se me ocurre input 0, input 1, input 2 e input 3. Por el otro lado, voy a agregar una línea de control. Voy a ingresar por acá. Bien. A ver si se le ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si este control vale 0? Así charlamos y discutimos un poquito. ¿Qué pasa si esto vale 0? ¿Ingresan los datos? No, no les da bola. No, porque estaría bloqueado. O sea que con 1 directamente me habilita para ingresar los datos. Está bueno eso. Vamos a tenerlo presente. Después voy a agregar acá abajo una línea de reset. Profe, una pregunta. Dime. ¿Los flip-flops tipo D traen pines de set y reset? Sí, sí, sí. La próxima clase, si no, bueno, si pudiese ahora, después te busco el datasheet y te lo voy mostrando. Vamos a ver si podemos manejar con los tiempos. Si no, la clase que viene les voy a mostrar un datasheet de los flip-flop, como para que vayan viendo el tema de las tablas. ¿Está? Sí, tenés entradas forzadas. En el JK y en el tipo D tenés entradas forzadas. Eso es lo que te garantiza la inicialización, de si vos querés que la cuenta comience en un determinado valor. Por ejemplo, ¿te acordás que querías que arranque en 3, o querías que arranque en 1, o querías que arranque en 0, o en 15? Bueno, vos lo podés configurar usando estos controles. Siempre acordate que las entradas de fuerza están por encima del clock. Bien, son como los jefes. ¿Sí? La forma de hacer lo que se llama free running, modo liberado, formato libre, es cuando ambos están en 0,0. ¿Está? Así que bueno, si después si les doy una actividad y puedo buscar las hojas de datos, si no, eventualmente la clase que viene, ahí ya me la anoto, o cualquiera me lo hace refrescar y vemos el datasheet y el integradito. ¿Está bien? Sí, sí, tiene. Bueno, bien. Uno dice, ¿para qué sirve esta reset? ¿No? Miren un detalle en particular. Lo que estoy haciendo ahora, estoy diseñando con ustedes. Si ustedes dicen, ¿qué tengo adelante de mi escritorio? En realidad tengo la tableta, de que estoy dibujando las cosas, y estoy haciendo una especie de catarsis con ustedes. Espero que la catarsis no se agrave, ¿no? No se me emocionen todos. Supónganse que en algún momento yo cargué, no sé, un 1 acá, un 1, todo 1. Bien. Más allá que después desplazo el dato. Bloqueo acá, lo bloqueo para que no se carguen los datos, lo bloqueo, o sea que después estos seteadores se vuelven todos en 0. Y la pregunta es, si yo quiero cargar otro dato, imagínense que esto se desplazó, ¿no? Y esto se cargó así. Lo que me faltó acá agregarles es una masa. Esa masa me va a dar un ingreso de 0 cuando desplazo. Supóngase que yo desplazo el dato y esto se transforma. Estamos viendo, ustedes díganme y vamos charlando un poquito a ver qué onda. Tengo este 0, este 1 y otro 1. Este 1 que está acá se perdió, porque a medida que se va desplazando se van perdiendo los datos, desde ya. Pregunta, si yo de repente hago un desplazamiento hacia la derecha y quiero cargar, no sé, imagínense todo 0. ¿Qué pasaría? ¿Borro estos unos que quedaron acá? No, lo que quedó seteado quedó.
Perfecto, lo quedó seteado quedó. ¿Qué tenemos que hacer? Activar esto, que lo vamos a llamar clear. Bien. O sea que cada vez que nosotros tengamos que hacer un proceso de carga, repito, y lo voy contando, y anótenlo, por favor, porque me estoy tomando estos tiempos, no les puedo estar dictando, pero recuerden que cada vez que tenga que hacer una carga, tendría que borrar el registro, o sea, resetearlo para volverlo a cargar. Si no, ¿qué pasa? Si yo no lo reseteo, como dijo el compañero, lo que está seteado no lo puedo borrar. Bien, ¿se entendió, digamos, la idea? Entonces, acá, ya para hacerlo más prolijo y que no dañe mucho el esquema, ¿sí? Este sería mi circuito de carga paralela, salida paralela. ¿Mm? Y fíjense que en este caso yo lo cargo de una determinada manera, sale en forma paralela, pero que genere un desplazamiento hacia la derecha. Acá tenemos el circuito completito. Es decir, lo que me faltó, perdón, acá sería escritura. Esta sería la línea de escritura o lo que sería la W para nosotros. O sea, habilita o deshabilita la escritura. Pero ¿qué pasa? Acá, bueno, estaría la clave, ¿no? ¿Cómo sería la lógica para cuando aparezca la escritura? Previamente tengo que limpiar, bloquear en la línea de clock, porque ¿qué pasa? Mientras que yo estoy cargando, que esto en el sistema no lo estoy agregando, pero cuando yo estaría cargando, tendríamos que bloquear el clock. ¿Alguien tiene una idea cómo cuando estoy habilitando la escritura bloqueo el clock? ¿Alguien tiene una idea? Ahí me tira, digamos, la pelota a ver si puedo. Hago la pregunta de vuelta, a ver si me ayuda. Si yo habilito la escritura con un 1, ¿sí? Esto era la idea. ¿Cómo puedo bloquear el clock? Porque si el clock está funcionando, se me está desplazando. Que estoy cargando las cosas, se desplaza, hago una especie de lío. ¿Cómo podríamos hacer? Puedes usar una compuerta NOT. ¿En dónde? Bien, me Después gustó. después de la escritura, por ejemplo, pones una compuerta NOT y esa la mandas para el clock a una compuerta que sume. En realidad podemos hacer hasta con una compuerta AND si querés. Sí, está bien, Bueno, perfecto. también Bien, eso. bien, 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 bien. Me gustó. Bien, a ver si lo del compañero está bien. Cualquier cosa le echamos la culpa al compañero, que fue el que de la idea. Hágase cargo. Bueno, le vamos a... Claro, sí, una que multiplique. No que sume. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Le vamos a poner acá una AND y la línea de clock. Ahí está. Esto es lo que yo les decía a ustedes, que tiene digitales 2. Es decir, yo ya no me voy a poner a hacer tablitas, me voy a comenzar a armar cosas. Es decir, ya en función de cómo veo, lo voy armando. Después, sí, bueno, el profe que le diga a ustedes, no, mirá, ponemos una tabla, pero creo que esto queda elocuente. Fíjense, si yo pongo un 1 acá, esto queda un 0 y automáticamente me bloquea toda la línea de clock. Entonces, no anda los flip-flops, están bloqueados. Bien. Cuando acá pongo un 0, ahí me genera un 1 y ahí aparecen los pulsos de clock normalmente. Después faltaría, a ver, pensar cómo habilito la línea de clear, bueno, como para primero borrar, después habilitar la escritura. Bueno, todo esto, lo que está acá, todo esto, uno pregunta, ¿y esto quién lo controla? Bueno, hay un elemento que se denomina en la computadora unidad de control. La unidad de control, que ya después vamos a ver su diagrama, la unidad de control es el que le dice cuándo escribo, cuándo borro. El clock siempre funciona, o sea, la unidad de control no habilita, no deshabilita el clock.
Lo único la unidad te puede decir, la unidad de control. Escribí, lee, borrá, desplazá 2 veces hacia la derecha, 2 veces a la izquierda. Bueno, obviamente que el que tenemos acá no es versátil, no es para desplazamiento de derecha-izquierda, sino este desplaza solamente hacia la derecha. Bien, ¿se entendió, digamos, la idea? Y la representación simbólica, si uno lo quisiera ver un poquito esto tipo cajita, que esto a veces cuando están programando los micros se lo ve como un rectángulo, ¿sí? Esto es, el dato ingresa por acá, se indica desplazamiento y la salida viene de esta forma, ¿no? Bueno, acá quedó, estoy trabajando medio ajustado, no es lo correcto, pero acá ponemos el símbolo de 0 y acá las entradas, o a veces hay una sola flechita, no están todas, ¿sí? Como que entra de una forma y sale de otra. Bien, esto sería mi representación. ¿Alguna duda que quieran hacer? Nos faltan 3 más. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Dígame que sí, por favor, porque si no me pongo mal. Sí, sí, se entiende. Ah, gracias. No, viste, porque si no me deprimo, ¿viste? Yo no sé si la verdad están todos, se fueron o nada, ¿no? Mm. Encima cuando estoy con el pizarrón, mientras que están copiando, es como que yo no puedo. Es más, me tienen que decir si alguien escribió en el chat y decir el profe fulano escribió algo. ¿Está? Bueno, a ver, les voy a dar una propuesta. Vamos a hacer el siguiente, a ver si ustedes se dan cuenta cómo tendría que ser el siguiente circuito. El siguiente circuito que va a ser el 2, la carga será paralela y la salida serie. Van a decir, pero usted no me dio ni un dato. Y sí, yo te voy a dar un dato. Lo voy a escribir en formato rectángulo. ¿Está bien? Como de una estructurita. Es decir, bueno, mira, va a haber un desplazamiento hacia tu derecha, donde se va a llenar de ceros. Desde ya. La carga la vamos a hacer así, pero va a salir así. ¿Cómo lo hago? El punto de inspiración, es el de arriba. A ver. Es como si la salida de uno sería la entrada del otro. Algo como una cascada como para sumarlas. Está mal, pero no tan mal. Sí, no soy Guido Casca, pero vamos a ser frío, un poco frío esta vez. No digo helado, pero... A ver, si yo ingresaría un dato por acá, suponete, mira. Yo ingreso 1, no sé, 0, 1, 1. Ingreso así y el dato tendría que salir. Este que está acá es el primero que sale. ¿Bien? O sea, si pondríamos número, o vamos a hacer así, le vamos a poner como tipo letra, tal vez que así se va a entender un poquito mejor, como para darles una pista. Supónganse que acá entra la A, la B, la C y la D. La primero que va a salir es A. Bien. La siguiente, es decir, esto sería el orden, ¿no? Es como que esto va para allá. La siguiente va a ser B, la siguiente va a ser C, la siguiente va a ser D. O sea que va a salir de esta forma, pero la persona que va a ver, esto es lo primero que sale. Bien, es lo primero que sale, es A. Después leo B, leo C, leo D, y uno dice, bueno, pero después ¿qué sigue leyendo? Bueno, en la medida que yo estoy haciendo el desplazamiento, se me va llenando de ceros, es decir, esto entró así. Después la secuenciación, lo voy a hacer acá abajo, no sé si lo estoy... Claro, toma el 0 que está en la entrada, digamos. Exactamente, es decir, que después te vas a quedar 0,
D, CB, después te va a quedar 0, 0, DC, 0, 0, 0D, y después, ¿qué pasa? Se llenó de cero. Acá vos fíjate un detalle en estos sistemas. Yo tendría que tener esa unidad de control que te comenté, que les comenté a ustedes. Tendría que decir, bueno, desplace 4 veces para que el número salga. Debería haber un contador, debería haber algo que cuente 4 veces para que yo rescate el número y esta información viajaría por un cable. Recuerden que estos son bits, ¿sí? No es que es un carácter, es un bit, ¿sí? Como acá ingresó, no sé, 1, 0, 1, 1. Bueno, saldría 1, 1, 0, 1 y lo estaríamos completando de esa manera. ¿Cómo lo armo esto? Y yo en principio lo armaría muy similar al que está arriba, Bien. pero a ver, si es carga... solo que las salidas o solo dejaría la última. Bien. Ok. Y carga paralelo es igual que el de arriba. Bien. Y ya está. O sea, lo único que haría es no poner las salidas. Dejaría... Excelentemente bien. Tiene un micropunto para el parcial. Esto está grabado, así que. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer. En realidad es más o menos lo que dijo Mauro, me parece, de poner como uno conectado al otro y nada más. No, bueno, sí. Tal vez que no entendí lo que dijo Mauro, ¿no? Dije, bueno, puede ser, pero en realidad lo que vos dijiste fue más claro y más contundente. Es decir, que este sería el circuito, copianlo. Lo que vos dijiste está correcto. O sea, cargamos en paralelo y este sería la salida serie. Bien. Out. Ahí está. Ahí lo tienen, copienlo. Este sería el que corresponde a nuestro circuito. Después repito, detalles, lo podemos ayornar de un montón de cosas, pero lo más importante es que se entienda el concepto. Ustedes cuando van a programar y van a trabajar más a nivel del micro, tal vez que le digan, no, tiene que desplazarse hacia la derecha, hacia la izquierda, y para ustedes es una línea de programación. ¿Sí? O sea, la máquina va a desplazar internamente, se autoconfigura en función de la instrucción que ustedes le están colocando, pero la idea a posterior le va a quedar lo que está en rojo, que sería ese diagramita que estoy haciendo en bloquecito. ¿Mm? Pero lo más importante es ver cómo, si lo tengo que armar, cómo lo armo. Y bueno, mira que lo están copiando, le voy a decir la verdad. En una época se habían armado estas prácticas. Este era el trabajo práctico, si no me equivoco, el número 2, 3, creo que era el trabajo 3, hace años. Y se armaba este tipo de cosas. Y el problema era cómo coordinar los tiempos de borrado, los tiempos de escritura, el tiempo de clock. Era bastante difícil. Vamos a decir técnicamente hablando, hay un integrado que ya viene hecho para esto, ¿tá? Que es así como lo están viendo y funciona mucho mejor, porque armar esto en un protoboard, por ejemplo, es los falsos contactos, las corrientes, y es como que te da una frustración cuando no funciona. Uno lo ve y dice, la verdad que son cosas muy simples, lleno el proto o la proto lo lleno de cables y después no me funciona correctamente, bueno, es una frustración realmente. Entonces después se armó a nivel de integrado. Más que nada era como hacer una secuenciación programada y todo eso. ¿Alguna duda con respecto a los dos primeros? ¿Puedo cambiar la pantalla? Un minuto, ¿puede ser, profe? Sí, sí, no hay problema, dale, dale. Así me tomo un trago de agua. Ustedes me tratando en los libros, a veces aparece circuitos ya cerrados, ya diseñados. Y un poco
la idea es poderlos diseñar. ¿Sí? Es decir, por eso yo a veces no recomiendo en esta parte libros. Se puede juntar algo de registros que yo tengo, pero como una especie de intro de lectura, que lo puedan leer, que lo puedan ver sin problema. Pero la parte del desarrollo, del diseño, porque yo repito, por eso quería recalcarle, fíjense la estructura que tiene la relación de los registros de desplazamiento. Fíjense cómo están puestos los flip-flop y dice, pero esto es parecido a lo que vimos con el Johnson. Y ahí te estoy dando la pauta que un contador o un registro en realidad es un contador. Ustedes cuando vean un circuito, y esto para tenerlo presente, que los flip-flops están puestos así como lo están viendo ustedes, es un registro. Y cuando estén diseñando y puedan, mediante sus mapas de Carnot, y acá viene lo importante, y tal vez que ahí tenemos que romper paradigmas, porque hasta ahora, cuando hablamos de los mapas de Carnot, era como decir, bueno, mira, hacer grupos grandes y donde hay un 1, lo pones, bien. Y los comodines, tratar que haya un 1 y medio como que lo ibas ordenando. Y acá, les voy a decir la verdad, acá la idea es, si yo puedo lograr que mi simplificación Carnot J sea opuesto acá y armar un flip-flop tipo D y armo así que me aparezca todo esto, es un registro. Ahora bien, si yo de repente estoy trabajando con el Carnot y no logro, repito, no logro armar un flip-flop tipo D, o sea, todos tienen que ser D, no puede ser uno D y el otro JK medio raro, todos tienen que ser D, todos tienen que ser puestos de esa forma. Estoy ante la presencia de un contador puro sincrónico. Sí, porque a veces uno piensa, bueno, todos los contadores sincrónicos serán así con flip-flop tipo D, no son todos así. Es decir, todos los que tengan que ver con registros serán así, como los que están viendo acá en la pantalla, y si no, directamente son contadores puros. Fíjense, un contador sincrónico, app, módulo, no sé, 16, no lo puedo armar así, porque no es un registro ese contador, es un contador sincrónico. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Puedo ahora cambiar la pantalla? Pero, profe, si puedo pasar del JK a los D, ¿por qué no sería un registro? No es que no pueda pasar. Mauro, lo que vos tenés que hacer, lo que tenés que lograr es que tenga esta topología, que esté enganchado de esta forma. O de la otra, claro. Claro, no, vos está bien que me expresé mal, sí, podés transformar un JK en D, pero no están enganchados de esta manera. Claro, Vos claro. cuando lo veas, que vos puedas armar en tu diseño algo así, estás ante la presencia de un registro de desplazamiento. Ahora, si no está armado así, que tenés, no sé, algo así dado vuelta, viste, que no esté conectado de esa manera, es un contador. Es un contador, no es un registro. No desplaza, cuenta un código, no sé, cuenta en un exceso 3, cuenta en un icon o cuenta lo que fuere. Entonces, bueno, a tomar en cuenta con eso. Ahora no te puede pasar de que existen variaciones donde, por ejemplo, tenés arriba otras compuertas o algo así, o siempre son con AND así conectadas. No, puede aparecer algo raro. Sí, puede aparecer. Yo después le voy a dar ejercicios que diseñen. A veces por cuestiones de tiempo, porque si no es como tirar el ejercicio y quedarme mudo y esperar. Pero la idea sería que también experimenten, es decir, háganse un icon, háganse un exceso, trabajenlo en el diseño y van a ver que les va a aparecer una salida que se reinyecta al otro flip-flop. Ahora le voy a dar después una propuesta de diseño a posterior que terminemos todo esto, para que trabajen y realmente lo puedan. Ese sería, digamos, el circuito sumo, digamos. Ahí donde uno tiene que poner todas las fichas, porque hay que ser bastante creativo en algunas cosas o ver alternativas. Por eso, a ver, no es por malo o porque uno quiera presionar, pero yo estoy dependiendo mucho de lo del año pasado. Entonces, no podemos decir, bueno, se acuerdan y hacer toda la teoría. Tenemos que implementar. Fíjense acá. Alguien dijo poner una NOT y una AND.
Y yo no le digo, hágame un mapa de carnet y justifíquemelo. Es decir, ya lo puso, es decir, ya a conciencia lo sabe. Bueno, este es el nivel que tenemos que tener en esta primera parte. Vamos al siguiente circuito, el circuito 3. Bien, el circuito 3 vamos a poner carga, serie, salida paralela. Bien. A ver cómo podríamos hacer. Bueno, algo que tienen todos estos registros de desplazamiento, como le dije a Mauro, tiene que tener esta topología. Es decir, esto de cajón va a estar siempre así. Bien, esto siempre va a ser de esa manera. Pero ahora en lo que a mí me aparece acá es, me lo vas a cargar en forma serie. Bueno, yo voy por el camino fácil. ¿Qué es el camino fácil? Dibujar lo que ya sé que está bien. Entonces voy a dibujar 4 flip-flop de esta forma. Así mientras tanto vamos despacito, tranquilos. Pregunten lo que tengan que preguntar. ¿Reemplazás las AND por las OR? No, a ver, no, la SAN, es decir, vos ya no estás trabajando con las entradas forzadas en este caso. Vas a ingresar por, digamos, por tu izquierda, por así decirlo, en este dibujo. No vas a... Sí, después si querés podés resetear, le podés hacer un sistema de reseteo, eso sí, pero lo que va a quedar fijo es esto. Mirá, lo que es fijo es esto. Bueno, quería cambiar de color y no cambié nada. A ver, vamos para acá. Ahí está, listo. Vamos a hacer así. Esto es lo que es fijo. Esto es lo que para mí no cambió. Bien. Dijimos salida paralela. ¿Cómo tenía que ser la salida? Y la salida tenía que ser así. Digo, bueno, estoy explorando lo que ya sé que está bien. Bien. Y acá estarían los datos, ¿no? Acá sería el dato. Preciso tipo D. Mis salidas Q. Siempre recuerden que en nuestros diseños siempre salgo por Q, no por no Q. Y para mí acá sería la salida. Digo, repito siempre, me voy por lo fácil. ¿Sí? La salida O3, O2, O1 y O0. Bien. Y los datos ingresan por acá. ¿Y cómo le ordeno? A ver si alguien me tira una pista. Yo tendría que ingresar los datos por un bus de datos, ¿no? Vienen así todo en fila india, en serie. Inhabilitar en algún momento ese control. Estamos charlando, vamos a diseñar algo, lo que salga de la clase, a ver, discutimos, a ver qué les parece. Y por el otro lado, cuando no cargo más los datos, que ingrese un 0 para desplazar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ya casi el circuito está completo, es decir, si yo ya resuelvo esto, el que me falta el cuarto viene bastante fácil. La clave sería acá. A ver si entendí. Sería como, necesito, una sería la señal de datos. Claro, Por la acá que- te lo marco, Mauro, acá, datos, acá vienen los datos. Una sería la señal de datos. Después, la otra sería el 0 que va a completar cuando no ingrese más datos. Exacto. Y necesitaría una más de control. Tal vez, sí. Y si querés, bloqueame si querés el clock, no sé. Yo estaba pensando, A si ver. pones, por ejemplo,
una compuerta de suma entre datos y el 0. A ver, no copien nada porque estamos charlando acá con los compañeros. Acá, ¿vos decís? Claro, pero que no entra directo al flip-flop, sino que en vez de ir al flip-flop, que vaya a una AND junto con el clock. No le pondrías la... O sea, la salida de esa compuerta que entró al flip-flop Sí. entraría a una AND. A ver, vamos. Vos me vas dictando y yo voy obedeciendo, ¿dale? Vos me decís así, bien. Claro, Y ahí me pones dónde. y ahí a una AND. Y que entre el clock ahí también. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer así. ¿Y qué hago? Claro, a ver, perdón. Sí, suena medio raro, ¿viste? Me suenan los cables acá, pero bueno, es un intento. Bueno, yo voy a voy a tirar unas ideas, a ver si sirven, ¿sí? Yo voy a tirar AND primero, ¿no? O sea, vamos a hacer así. Después vamos pensando para mejorarlo. Es una forma mía de trabajar con esto. Es decir, yo podía pensar en una AND, que vaya acá. Por un lado, bueno, este sería, digamos, mi control. Acá debería haber un control o algo, un CTRL, qué sé yo, carga o no. Y por el otro lado, ingresen los datos. Bien. Cuando control está en 1, los datos pasan. Cuando control está en 0, automáticamente se llena de ceros la salida. ¿Me siguen? Sí. Lo único que uno le podría agregar a este control, lo voy a poner así. O sea, esto es discutible, gente, ¿eh? O sea, esto no es absoluto, porque recuerden que estamos trabajando con elementos o con un circuito básico. Cuando esto está en 0, estaría bueno que el clock quede habilitado para desplazar. ¿Qué podríamos poner? Cuando esto Una está... NOT conectado al clock. Ah, ahí está, podría ser, sí, buenísimo. ¿Una NOT o directamente lo pongo así? A ver. No, porque dijo que tiene que habilitar, o sea... Con 0 debería habilitar. O sea que podríamos poner acá. Una AND con la NOT, como está. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto es lo que me gusta esta parte, discutir acá circuito. ¿Eh? Acá vieron que siempre, ustedes en digitales siempre, a veces tiraban a un circuito medio raro, a veces funcionaba. Bueno, acá llegó el momento, ¿no? A ver si ahí y clock. Acá no puede explotar nada, profe. Por ahora no. Por eso, cuando venga el profesor Marcelo, ahí discuten con él, le pasan el video. Lo único, tengan cuidado, no hagan FX, nada por el estilo, editen el video como para que esté buenísimo. Bueno, esta sería una propuesta. ¿Sí? Cuando está en 1, me bloquea el clock, acá me carga el dato, y cuando le paso un 0, automáticamente me lo llena con 0. Esto podría ser un tipo de propuesta. Obviamente que hay unas limitaciones acá con respecto a tiempos, pero eso podría ser un tipo de alternativa. Bien, ¿se entiende? Es decir, 0, 1, 0, 1, voy habilitando el tema de los datos. Obviamente que esto serviría para un primer bit. Habría que después solucionar todo este tema de poder cargar en la medida que ingresen los datos, ¿sí? Porque en realidad, a ver, lo que yo necesitaría, y se los dejo como una propuesta, yo voy a hacer como una especie de entrada y no voy a tocar el tema del clock, pero está bueno discutirlo, es que estaría bueno cuando esto esté en 1, vamos a hacer así, ¿sí? O sea, tiene una falla en lo que estamos discutiendo como circuito. No voy a dar la respuesta, pero me gustaría que lo vayan pensando. Cuando tengo un 1 por acá, automáticamente y alegremente los datos van transitando todos por acá. ¿Sí? O sea, eso con la condición de 1. Y cuando es 1, el clock tiene que estar funcionando desde ya. Pero hay otro detalle en particular, que cuando yo no quiero cargar los datos y tengo que estar en 0, ¿sí? Se me tiene que llenar de ceros
toda esta lógica, es decir, que acá me estaría faltando algo más. Acá, justamente. ¿Sí? Podría ser otra AND, podría ser una OR, ahí se los voy a dejar. Y me gustaría, si alguien se atreve a la clase que viene, que me haga la propuesta. ¿Podría ser? ¿Podría ser? No entendí a qué se refiere. Sí, fácil, porque vos fíjate que, a ver, mira, esto es fácil pues, como para que lo tengas en cuenta en tu diseño. Yo si pongo acá control en 1, los datos van a transitar por acá y van a salir y van a transitar como marca la flecha azul. Pero para que transiten, el clock tiene que seguir funcionando. ¿Me seguís? Sí. Bien. Ahora, cuando yo esto lo transforme en 0, se va a cargar con 0. Pero el clock sigue estando funcionando. ¿Está? Yo lo podría dejar de esta forma. Digamos como algo así muy, muy genérico y sin complicar mucho la vida. El clock, como tiene que seguir funcionando, lo voy a dejar así. Y el control lo dejo tal como lo vemos. Si ponemos un 1, y lo puedo aclarar, si control CTRL es igual a 1, entran datos. ¿Sí? Y cuando control vale 0, se llena de ceros. Bien. Como para hacerlo más fácil y no complicar. Pero fíjense que cuando estamos analizando el circuito es como que se va volviendo más engorroso. Así no van a tener ningún tipo de problema para entenderlo. Bien, o sea, con el control ustedes pueden habilitar o no la carga de datos. Uno dice, bueno, pero si esto va rápido, en 4 pulsos de clock, automáticamente ya se me fueron todos los datos o me desbordé. Bueno, acá es justamente es el tema de quién maneja los datos, cómo viene el tema de los paquetes, cómo manejo el tema del control. Pero fíjense que en esta realmente el clock no lo toco. Debería tocarlo y debería tocarlo como para coordinar en qué momento puedo hacer las lecturas. A ver, les comento algo. Eh, Una NOR, por ahí andamos. Por ahí tengo que andamos. pensarlo igual, pero Pensalo, pensalo en serio porque es interesante. Y les comento algo. El circuito que está ahí, tómenlo como para estudiarlo y dármelo. O sea, no está mal el circuito. Le falta detalles, vuelvo a insistir. Pero hay un tema también con el tema del clock y los circuitos. Ustedes cuando cargan un dato, ahí como va mi goma de borrar, la cargan. Supónganse que cargaron con este número, no sé, cualquiera, este. Yo debería frenar el dispositivo y que un circuito que está por acá tome información. Y ese circuito que toma información necesita un tiempo para tomarlo. ¿Se entiende? Es decir, que de alguna manera yo debería, voy a hacer el concepto de bufferear, retener la información por un lapso de tiempo, para que el dispositivo que va a generar la toma de información tenga tiempo de tomarlo. Si no, realmente no podía procesar la información. Por ejemplo, un conversor de tensión para la memoria. No sé, tengo que tomar valores de tensión. Yo tengo que tomar el valor de tensión, retener ese valor y llevarlo a una memoria. Y todo eso lleva tiempo. Entonces debo tener una especie de control con respecto al clock. Debería haber o debe haber algo para frenarlo. Así que no está muy loco. Bien, vamos por el último. Esperen que acá se me borró. ¿Qué me faltaría para terminar? El 4. todo serie. Todo serie. Bueno, ¿cómo sería el circuito? En principio tomaría el 3 y dejaría solo la salida o 0. Muy bien, excelente. Así que vamos a hacer lo que dijo el compañero. Vamos a hacer así.
Esto digamos que sería en paralelo. Fíjense qué versátil sería. Si yo tengo un circuito integrado que saca la información en paralelo, me sirve también como una opción para sacar los datos en serie. ¿Se ve? ¿Se ve, digamos, la versatilidad del circuito? Y acá le ponemos, no sé, output como salida y ya con esto lo tendríamos, como dice un amigo, pistero quedó. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el 4, sería entrada serie, salida serie. Bueno, siempre fíjense que la clave o el protagonista, digamos, de esto dice, ¿quién controla el control? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién controla el control? ¿Quién controla los datos? ¿Quién le dice que frene? ¿Quién le dice que escriba? Bueno, hay una unidad que se denomina unidad de control en el sistema, que sería como el director de orquesta para todos los procesos. Va a decir quién lee, quién escribe, cuándo se suma, cuándo se complementa, que me lea el código, la instrucción de lo que tengo que hacer, que me indique en qué posición de memoria tengo que leer el dato, dónde tengo que almacenar los datos. Entonces ahí ya le estoy adelantando algo, un poco de todo este sistema. Hay algo que está trabajando como coordinador de todos estos procesos, ¿sí? Porque si no, imagínense que yo quisiera cargarlo manualmente. Bueno, hay algunas prácticas de algunas memorias que son muy pequeñas donde uno puede cargar los datos y hacer todo, digamos, Pero realmente hoy, como la tecnología que estamos haciendo, en realidad no tiene demasiado sentido, se interpreta, pero hay tiempo de decir, bueno, cuando lo leo, cuando lo escribo. Fíjense que así también pueden tomar un poco de tiempo en lo que está anotado acá, es también como pregunto, ¿no? Yo a veces les decía, cuando están programando, están haciendo automatismos, a veces digo, bueno, uno pregunta en la vida normal, ¿hay agua caliente en la canilla? ¿Hay agua caliente? Y si yo tengo que preguntar algo, lo primero que tengo que hacer es abrir la canilla y ver si hay agua. Y después pregunto si el agua está caliente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que le voy contando, bueno, va haciendo un poco la idea de la lógica. Es decir, yo tengo la lógica, necesito tener algo que comience a armar, eso es lo que nosotros vamos a llamar algoritmo, que sería el pensamiento lógico de lo que estamos trabajando, y ese algoritmo será traducido después a un programa, a una sintaxis para ser ejecutada. Entonces, todo esto nos va armando un poco la cabeza de cómo van a funcionar las cosas. Acá, desde ya, esto es una pequeña parte de un sistema mucho más elaborado y que esto después será una muy pequeña parte de lo que será un microcontrolador o microprocesador después. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a esto que quieren hacerme? Sí, hay algo que me llama la atención y es que, digamos, la propuesta de ponerle lógica al clock. Claro, es el tema de frenarlo al clock, Bien. es decir, de alguna forma darle un tiempo de frenar el clock es para que le des... A ver, mira, siempre cuando hablamos de los circuitos, siempre tenemos que pensar que vos tenés tu circuito Sí. y va a haber otro circuito enganchado acá que va a generar la lectura. Poner que vos tenés un circuito acá que lo lee. Tiene que leer. Entonces vos podés hacer todo un proceso acá de información, que vaya rápido. Pero también habría que frenar el desplazamiento por un momento de tal manera que este dispositivo que te estoy marcando acá lo pueda generar la lectura. Eso es lo que se llama tiempo de procesamiento de datos. Ujú. Es lo mismo que, a ver, mira, lo estamos haciendo nosotros. Sí, En este momento yo te estoy mandando los datos a vos, sí. ¿sí? Pero en algún momento es como que
vos internamente frenás lo que yo te dije y lo estás procesando, lo estás elaborando para asimilarlo. Claro. No es que entran los datos de golpe y decís, ah, bárbaro, y siguen entrando. Es decir, necesitas un tiempo. Tal vez que este sistema que te estoy marcando acá tiene un tiempo más lento, es lento, con respecto a este que es más rápido. Claro. Entonces, lo frenás de alguna manera. Esto es lo que a veces se llama bufferear, ¿viste? Hacer un latch o un hold de información. Tal vez que vos no lo notás, no se ve, porque realmente los tiempos, imagínate que los tiempos que estás trabajando son frecuencias que están en frecuencias muy altas, por encima del mega. O sea que estamos hablando de tiempos del orden de los microsegundos. Entonces, imagínate que te frene un pulsito, dos pulsitos de clock, poner que te lo frene así, a ese nivel, Ujú. lógicamente, cuando vos frenas algo, es tiempo que al proceso se hace más lento. Y bueno, es así. Por eso no es lo mismo trabajar con sistemas de 32 bits puros que trabajar con un sistema de bus de datos de 16 y 16. Porque ¿qué Ujú. pasa? Yo trabajo con 32, datos de 32 bits. ¿Sí? Imagínate que vos tenés, vamos a hacer así. Porque es muy buena la pregunta que me estás haciendo. Claro, Vos porque al tenés ponerle 16 y lógica 16. Sí, Y vos decís, pero mi micro toma 32. Y mi bus de datos es de 16. Entonces, ¿qué sería? Agarro estos 16 y los mando por acá. Y después tomo los otros 16 y los mando acá. Esto de mandar 16 por 16 para generar un 32 es lo que te hace que el sistema sea más lento. Entonces ahí hablamos del overclocking, o sea, estamos aumentando la velocidad de clock, de tal manera que esto que viene por etapas vos puedas armar la palabra. Entonces, una cosa es que vos tengas un bus de 16 y 16, otra cosa es que vos tengas un bus de 32 puro. claro. ¿Me seguís? Bueno, Sí, sí. entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tomo estos 16 y me los pongo acá. Hago el latch. Después vienen estos 16 y los pongo acá. Hago el latch y después de ahí hago el proceso y lo disparo. ¿Me seguís? Sí. Entonces, Sí. por eso hablamos de esto de frenar y desplazar y hablamos de otras cosas. Que ya esto se habla mucho en programación. Por eso te digo, tal vez que acá hablamos de un delay, ¿sí? Hacemos un loop, hacemos un lazo en el cual pierda tiempo y me dé tiempo de proceso, ¿tá? Que generalmente esta información te lo da el fabricante también. Claro, porque yo pensaba en que, digo, si todo el equipo funciona con el mismo clock, pero claro, no es, funciona con el mismo clock, pero una parte tarda más que otra en procesar el dato. Exactamente. Tecnológicamente hablando, hoy casi los tiempos se están compensando. Antes vos tenías una memoria más, tenías un procesador rápido y una memoria más lenta, y ahora están en el mismo tiempo. Porque te digo, hay muchos detalles. Pero siempre, a ver, mandar información implica que en qué momento la información que yo te estoy mandando es verdadera también. Claro. Claro, porque Sí. además reteniendo o deteniendo el clock, también si no está bien coordinado puedo perder información. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo yo discrimino, por ejemplo, que estoy transmitiendo inalámbricamente, cuándo me está mandando datos y cuándo no? Tendría que mandar un protocolo. Claro. ¿Tá? Y cuando sincronice el protocolo, se sincronicen los datos, que ese protocolo viene con una línea de cloud interna, entonces hay un sincronismo. Ahí detecta la nada, el vacío con datos. Claro. Y bueno, y ahí ya le vamos a dejar al profesor de comunicaciones ahí, porque si te digo, a mí me apasionan estos temas, pero es cuando decís, ¿cuándo transmito un cero y cuándo transmito nada? Bien, o sea, la nada es cero y no, es nada. Bueno, entonces ahí terminamos viendo compresiones y hay. Por eso digo, las transmisiones generalmente son, cuando son aleatorias hay un asincronismo, pero cuando vos mandás los datos tenés que sincronizarlos, si no perdés paquete. Claro. Y el paquete cuando se pierde, si es una voz IP, por ejemplo, o algo que está en línea, no se recupera el paquete. Por eso cuando vos recibís a una imagen, a un tipo de datos, no lo podés recuperar. No es como de repente que mandas una página web o manejas algo que está ya estructurado, que cuando vos perdés un paquete, la máquina o el software le está pidiendo al sistema mandar el paquete perdido. Entonces, por eso te digo, es un tema alucinante, te digo. La verdad, bueno, por eso estamos acá en electrónica, porque es alucinante, si no,
estaríamos haciendo otra cosa. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, la verdad, bueno, si me dejas hablar, la verdad que pierdo acá en esto. Bueno, gente, ¿dudas al respecto con respecto a este tema? ¿Alguna cosita que quieran consultarme? Yo una consulta más. Dale. Sabiendo que con un flip-flop JK podemos retener, quiero decir, hacer que el estado siguiente sea el mismo que el anterior o memorizar. Sí. No se podría, entiendo que esto es mucho más práctico, pero con un JK controlando las entradas J y K, yo no podría hacer este efecto de retener también. Sí, también. Lo que pasa es que en la tecnología armar un flip-flop tipo D es mucho más fácil, es mucho más sencillo de lo que vos pensás. Mira, voy a contar algo y con esto terminamos, pero ya no es la clase en realidad. Pero fíjate cuando armamos un JK, hicimos un RS, hicimos algo complicado. Y esto yo a veces lo explico mucho en automatización. Es decir, a ver, a veces hay muchas cosas que tienen que ver o se ven diferentes en otras áreas. Mirá, y miren todos. Después, esta la conocen, esta compuerta, ¿no? Es la amiga XOR. Bien. Solamente le dejo, digamos, como picando algunas cositas. Claro, uno lo ve así y dice, ¿y esto qué es? Y bueno, yo te podría decir que si yo a esto le pongo un 0, ¿sí? Acá hay un 0, acá hay un 0, es decir, como que el dato entra por acá y se auto retiene. Si le pongo un 1, este 1 viene por acá, bien, pega la vuelta, este 1 pasa acá, me genera un 0, este 0 pega la vuelta. Entonces fíjense que me genera una onda cuadrada. ¿Lo ven acá? Que se genera una onda media oscilante. Sí. Bueno, eso es un flip-flop. ¿Qué le hacemos a esto para que funcione? Le vamos a agregar un detector de flanco a la entrada de este dispositivo. Bueno, esto que estoy haciendo acá, que bueno, yo generaría, por ejemplo, imagínense eso, genero un 1. Acá me genera un piquito, chiquito así. Ese piquito me genera un 1. Ese 1 aparece acá. Pega la vuelta ese 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando aparece ese piquito, después tengo un 0. ¿Y qué hace esto? Se retiene, porque me va a aparecer una autorretención. Esto que está acá, que les dibujé acá, es un flip-flop JK tipo T. ¿Lo ven? Uy, y se me fue. Bueno. ¿Lo vieron? Digamos, lo veo por un momento, a ver si lo tengo, se me fue, a ver dónde lo tengo acá. Ah, ahí está, listo. Bueno, esto es lo que yo un poquito le estaba diciendo, es decir, ¿qué te estoy diciendo de esto, Mauro? Es decir, que desde el punto de vista de lógicas, armar un flip-flop tipo D es mucho más fácil que un JK. Bien, y en el concepto de armados de las lógicas internas de flip-flop tipo T, una EXOR y un detector de flanco lo puedo lograr. Síntesis para tu pregunta. Es mucho más fácil armar un flip-flop de tipo D que armar un JK, porque tiene todo esto. Un D básicamente es retener datos y lo podemos hacer hasta con una OR. Vos agarras una OR y le mandás un dato y lo retroalimentás así. Y vos le pones un 0, sale 0. Y si le pones un 1, pega la vuelta y tenés un 1. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, es más fácil hacer un flip-flop tipo D. Gracias. No, la verdad que es una pregunta, te digo, es una pregunta muy clásica y a veces no se explica estas cosas, pero a veces pasa por una cuestión de tecnología y no pasa por una cuestión de concepto. O sea, los conceptos son todos buenos, pero en realidad poner un chip, imagínate, una unidad de almacenamiento, esa unidad de almacenamiento ocupa un espacio
Por eso yo les decía que en las memorias, las DDR, no sé, 4, 5, digo las memorias de RAM, que nosotros son memorias de tipo dinámicas, es decir, no uso como celda unidad de almacenamiento un flip-flop, uso un capacitor de unidad. Más integrable, entra mayor volumen dentro del chip, pero hay un problema. Un capacitor, le chupo la información, digo, tengo un 1, está cargado el capacitor, se lo chupo, le chupo la carga y automáticamente se me destruyen los datos. Es como, piensen en un libro que estoy comenzando a leer el libro y cada vez que lo estoy leyendo las hojas se van poniendo en blanco. Y dice, ¿cómo se va a poner en blanco? Y sí, lectura destructiva. ¿Y no hay un dispositivo que lo hace? Sí, bueno, acá hablamos del refrescar la memoria. Las memorias de tipo dinámica son memorias que son más lentas. Obviamente que con la frecuencia de clock, haciendo a frecuencias muy altas, esto no se nota. Pero es como tener un tipo de recontra inteligente, pero cada vez que está haciendo una acción se le borra la memoria. Entonces tiene que haber alguien que se la refresque. Y cuando hablamos de unidad de almacenamiento tipo flip-flop, sería la memoria caché. En la memoria que se llama memoria probabilística, esa es la memoria que almacena toda la información de posiciones de memoria de un programa, inicio, fin, de una sesión. Eso es lo que garantiza la velocidad de arranque de un programa, ¿tá? Entonces tiene una capacidad menor, pero son muchísimo más rápidas. Entonces, bueno, con los tiempos que estamos manejando la tecnología, y es más, se han puesto hasta pequeños procesadores dentro de las estructuras y son ahora tecnologías más híbridas, son mucho más veloces.